Lateral que va a ser Sánchez. Buscaba Arévalos. Se la roba Cardoso. Ganaba Báez a media. Recupera la pelota Arévalos. Se viene Agustín López. Pelota al área. Casapava. Le pone el cuerpo. El número 7. Llega exigido contra la línea de fondo. Ahora por el costado derecho intentaba mandar un centro. Ya cortó Maqueda. Sale Noguera. Maqueda. Pelota larga para Mauro Gómez. Llega primero Brandon Duarte despejando. Maqueda que maniobra. Toca con Cardoso. Se equivoca. La mitad de la cancha ganaba Pintos. Caía Casapava, Pintos que la manda para adelante, falló el defensor y se va Mauro Gómez para el gol de Guaraní. Mauro Gómez, lo tocaban, a ver, y penal, penal, a ver, o fuera del área cobró el árbitro. Hay una tarjeta amarilla, para mí lo empujaron dentro del área. A Mauro Gómez, el árbitro me parece que cobró fuera de ella. Tiene Guaraní una gran posibilidad. Era un tiro libre que es casi como un penal con barrera. A 18 metros de la línea del gol. Una falla de Brandon Duarte, pifió en el despeje. Aprovechó Mauro Gómez. Se fue al gol derechito. Cuando se metía al área lo empujaron. El árbitro dice que afuera. A mí me quedan algunas dudas. La cuestión es que ahora hay un gran tiro libre, una gran chance. Para el conjunto de Guaraní. 2-4-6 en la barrera, palo izquierdo del portero Lut. Luciano Lut dando indicaciones a sus compañeros como para que no se muevan. Acomodó la pelota Mauro Gómez. Sí, Mauro. Maqueda le dice, déjamelo a mí, que es para el perfil zurdo. Y Darío Cardoso tiene ganas de acariciarla. A ver, va a dar la orden Martínez. Gran posibilidad para Guaraní de convertir el primero. 0-0 el partido. Va Mauro Gómez. ¡Tapó el arquero! No desaparece el peligro. La saca de cabeza Tomás Fernández. Cabezó Mauro Gómez y el arquero. Gran respuesta de Luciano Lotz. Gran respuesta de Lotz en dos ocasiones para evitar la caída de su arco. Una jugada que seguramente seguirá generando comentarios y polémicas, porque la falta sobre Mauro Gómez nos va a quedar la duda si fue afuera o adentro del área. Toca Balbuena hacia atrás con Lotz. Saca el arquero de la canterita. Cardoso de taco se la regaló a Agustín López. Ataca la canterita. Venía Piñeiro, no podía Catriar Eva, los aprovechó para sacarla a Vallejos. Corre Agustín, Villalba no llega. El balón se pierde afuera, tocada por Tomás Fernández. Saque de banda para Guaraní Antonio Franco, que apura. Machado con este lateral. 31 minutos y medio. Primer tiempo 0-0. Juega Machado, recibe Villalba, descargó para Machado, de zurda la manda al área, la va a sacar Balbuena, un pelotazo que va a ser fácil para que el arquero Cantero la reciba en el arco de Guaraní. Sale jugando corto con Noguera. 32 minutos se han cumplido, 0-0. No tiene pase para adelante, prefiere entregar a su arquero. Otra vez Cantero, apurado por Casapava, la tira a campo rival. Sale Brandon Duarte.
Agustín López, maniobra López, escapa la marca de Maqueda. La puntió el jugador de la canterita. Y habrá lateral para Guaraní. Maqueda, Noguera. La manda larga. De cabeza, despeja Iván Velázquez. No, Iván Velázquez no. Pintos. Mauro Gómez que maniobra, totalmente replegado. Combinado con Cardoso, atrás con Noguera, otra vez con Cardoso. De lujo para Maqueda. Marca Balbuena. La hizo rebotar en el jugador de Guaraní, pero siguió viva la pelota. Gana Balbuena, ahora se le escapó. Y el árbitro está dando salida de costado para Guaraní Antonio Franco. El partido, sinceramente, no me gusta. Es como que nunca salió del pozo. ...34 se van a cumplir. Duto, Maqueda, Cardoso, Noguera. La manda contraria por elevación Noguera. La pelota que pica, sale el arquero Lot. Manda el pelotazo largo contra la derecha para Catriel Arevalos. No pudo de cabeza. Niel Noguera sacó Maqueda. Corre Manuel Báez. Lo cubre Balbuena, que se la saca directamente al lateral. Saque de manos que tendrá que hacer Maqueda, adelantándose por el costado izquierdo para el conjunto dueño de casa. 34, 0-0, primer tiempo. Maqueda que la pone en el área, devolvía de cabeza. Totalmente replegado Catriel Arévalo, que después la revienta a la mitad de la cancha. Corta Noguera. Jugaba Denis Benítez, mal. Corta Balbuena, sacándola hacia adentro. Luciano Piñeiro que la tiene. Buen sombrerito, tocó para Casapava, la pisa Casapava. Arranca Casapava. Combinó con el adelantamiento de Pinto. Se viene Pinto, la pelota no se fue. Busca línea de fondo, le cerró Vallejos el camino. Lateral para la canterita. Cuando pretendía hacerlo Machado, porque entendían que se había ido antes la pelota, en realidad esto nunca sucedió. Fernández, Iván Velázquez, Agustín López, Velázquez, López, casi se chocaron entre los dos. Velázquez, Tomás Fernández, que intentaba desbordar, se frenó, lo hizo pasar largo a sus jugadores. Venía Piñeiro, un taco y el remate de Pinto totalmente desviado. Desde una inmejorable posición. Cuando reclamaba Vallejos no sé qué cosa al árbitro Martínez, que le dice, pero mire que no era así como usted pensaba. Buena chance para la canterita. En 36 casi de la etapa inicial. Marcador cerrado. Denis Benítez para pegarle a la pelota. La dejaron ahí la puerta del área. ¡Remate! De Agustín López. Gran respuesta del arquero cantero. Mal en la salida Guaraní. Casi que le regala el gol al equipo de la canterita. Gran respuesta del arquero para evitar que llegara justamente el tanto. Pelota contra el área, marca en retroceso Velázquez, la saca Balbuena, recupera Guaraní, lo tiene Duto, se venía Duto por el costado derecho, le cerró el camino Piñeiro, la pelota se escapa afuera, saque de banda.
Machado. Vallejos. Noguera, lo va a apurar López, que volvía a la jugada, después lo enganchó al pasar. Se enoja Noguera con el asistente a aquel lado, que pretendía Noguera informar al árbitro que lo había enganchado Agustín López, o lo había tocado en realidad al pasar. Pelota para Agustín López, atención, buena carga de la canterita, se viene Agustín López, viene el centro, muy pasado. La corre para Casapava, va a llegar el 7, la tiene Casapava. Dominó con Piñeiro, habilitado Piñeiro, viene el centro, muy pasado. La acomodó Agustín López, le pegó de zurda, muy débil, aprovechó para sacarla a la puerta del área chica Nicolás Vallejos. Se adelanta Balbuena, se le termina la cancha por el costado. Lateral. Para Guaraní, Antonio Franco. 38 se cumplen de la etapa inicial. 0-0 el partido. Mauro Gómez intentaba, cortó Piñeiro, se viene Piñeiro. Cambia de frente, poniéndola contra el costado derecho para Sánchez, se viene Sánchez. Sánchez tocó para Agustín López en la media luna. Saca Vallejos. La baja Brandon Duarte. Domina en este pasaje del partido la canterita. Se equivoca Fernández tirándola afuera. Juega Machado. Cardoso, buena pelota para Manuel Báez. Le gana a Fernández, la tiene Manuel Báez, le quedó para la zurda. Mandó el centro, entraba Mauro Gómez y Agustín Villalba la sacó de cabeza a Brandon Duarte. Iván Velázquez, atención con la contra, se viene Casapava. Buena marca yendo al piso de Denis Benítez, que le cortó un ataque prometedor a Casapava. Viene Duto por el costado derecho, traba con todo Fernández, la pelota se pierde afuera. Habrá salida para Guaraní, Antonio Franco. Machado, Mauro Gómez, devuelve Iván Velázquez, la busca Piñeiro, saca a Denis Benítez para adentro, no podía, Báez, viene Villalba, cierra Sánchez, la tira a la mitad de la cancha, recupera Cardoso, combina con Denis Benítez, pasa ante dos, se frena ante la marca de Catriel Arevalo, lo hizo pasar del arco, combinó con Duto, la puntea para la subida de Machado, se viene Machado, puerta de área, viene el centro, rebota la pelota en Brandon Duarte, le vuelve a quedar a Machado, cierra Fernández bien esta vez. Va Machado, coloca al centro, marca Fernández, tirándola en definitiva por un costado, lateral para Guaraní, Antonio Franco. 41 se van a cumplir, 0-0 el partido. Vallejos, Noguera, apuraba a Arévalos, la sacó contra la izquierda para Maqueda, centro de Maqueda, cabezazo de Duto, la busca Mauro Gómez, lucha Balbuena, le gana Mauro Gómez, recupera Iván Velázquez, venía Sánchez, la tiene Sánchez, Balbuena, Velázquez, sale bien la canterita, manejando la pelota, toca Catriel Arévalos, mal. Para Agustín López, lo mató su compañero que estaba al lado. Lateral que va a ser Maqueda. Últimos 3 minutos del primer tiempo, 0-0 en Villa Sarita. Torneo apertura, cuartos de final. Noguera que gira ante la marca de Arévalos. Y tuvo que tocar atrás para el arquero Cantero. De zurda la saca Cantero, a terreno rival. Va Cardoso, marca Balbuena. Revienta Balbuena, corre Arévalos habilitado, le va a ganar el jugador Arévalos. La tiene Arévalos, lo trabó bien Noguera. Derivó para Báez.
Báez, y va la contra de Guaraní, arranca Báez, lo dejó por el camino Velázquez, se acerca al área, apuntó Báez, se perfiló para la zurda, la sacó a la izquierda para Maqueda, un buscapié, la busca Duto, no la pudo controlar, le cae a Machado, y ya después perdió con la marca de Tomás Fernández. Y le comete falta a Pintos, finalmente, Machado. Le pareció una buena ataque Guaraní Antonio Franco. 42,5. Pelotazo largo de Brandon Duarte. Noguera que lo desacomodaba de atrás ganándole de arriba a Casapava. Busca Denis Benítez. Villalba. Arranca Agustín Villalba. Pasa al ataque Maqueda por adentro. Encara la marca de Sánchez. Se perfiló para la derecha. Volvió a amagar de centro. Bueno, es una manera de decir. Un despropósito. Le pegó tan mal Villalba que la pelota pasó por encima del paravalancha y casi también supera la altura de la tribuna César Napoleonero. Salida de portería que hace Brandon Duarte. Valbuena. Pelotazo largo para Casapava. Gana Noguera. Le va a quedar a Agustín López. Atención, 3 contra 3. Se viene López. La pone para adentro, pero corta. Para Arévalo. Intentaba jugar López. Devolvió bien Vallejos. Juega Duto. Viene Manuel Báez. Arranca Manuel Báez. La tiene Báez. El pase para adentro es corto. Un rebote le quedó para Duto. Lucha Brandon Duarte. La saca como puede del área. Se tropieza con el balón y se le pierde el córner a Tomás Fernández. El tiro de esquina a los 44 del primer tiempo para Guaraní. Tercer tiro de esquina para la franja. Maqueda de zurda. Cardoso de derecha, tocaron corto. Maqueda para Cardoso. La soltó para la llegada de Denis Benítez. La tiene Denis Benítez, amagó, busca la línea de fondo y la manda al córner. Otra vez Tomás Fernández. Cuarto tiro de esquina. Se va a cumplir el minuto 45. Veremos cuánto más agrega el árbitro. Sebastián Martínez. Maqueda de zurda. Cardoso de derecha, se repite la acción anterior. Va directo de Maqueda, segundo palo. Cabezazo afuera. No había falta. El cabezazo de Vallejo se pierde afuera. El arquero parecía que tenía todo controlado, pero le ganó limpiamente Vallejo, casi conecta el gol. A los 45 minutos. Se perdió una gran chance Guaraní. Sacaron para Tomás Fernández. Piñeiro. Escapa Piñeiro. Con toda su habilidad. De zurda la cambia. A la derecha a Sánchez, otro zurdo. Sánchez con Arévalos. Devolución para Sánchez que viene a toda velocidad por el costado derecho. Encara la marca de Maqueda. Amaga Sánchez. Busca mejor perfil. La pone para adentro. Recibe Pinto. Se perfila Pinto. La vuelve a sacar hacia afuera con Sánchez. Se viene Sánchez. Atención. Le cerró el camino Denis Benítez. Le quedó a Cardoso. Después no tuvo pase. Cortó Tomás Fernández. Se viene Sánchez. 46 minutos cumplidos. Se equivoca Fernández. La regaló a Báez. Báez lo pone a correr a Mauro Gómez. Se viene Mauro Gómez. Se la pellizca Brandon Duarte al lateral. Lo hace rápidamente Mauro. Corre Manuel Báez. Foul. Le cobra el árbitro por el empujón de Báez contra el defensor Tomás Fernández. Juega Velázquez, Arévalo, pelota larga para Piñeiro, corre Piñeiro, pero va a salir atento el arquero Cantero para controlar. Se va a terminar el primer tiempo, 46,5. El árbitro ya se sacó el silbato de la muñeca. Le va a dar la última a Guaraní. Pregunto, mira el cronómetro. Tocaba Maqueda. Agustín Villalba. Marca Iván Velázquez. Retrocede Villalba, pita el árbitro. No, le dejó la maniobra porque le robó la pelota a Arévalos al defensor Noguera. Se viene Catriel, el toque para adentro, marca Denis Benítez. Y ahora sí, a los 47 minutos, pita el árbitro, marca el final
de la primera etapa aquí en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Están igualando 0-0 Guaraní y la Canterita. Partido único de cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Posadeña. Final sin goles. Por ahora, entre estos equipos con claras pretensiones de luchar por el título del torneo Apertura Posadeño. Aplaudido por la gente en la platea techada. Se van primero los de Guaraní, detrás los de la Canterita y más atrás la terna arbitral, que no ha tenido problemas hasta aquí con el desarrollo del partido, más allá de algún reclamo en particular que de uno y otro bando tuvieron sobre determinadas decisiones del árbitro Sebastián Martínez. Final, primer tiempo, sin goles. En el Clemente Argentino Fernández de Oliveira lo vivimos a través de Deporte Misiones TV. Ya regresamos para el segundo tiempo.
Bueno, ahí desenchufé la Teradek y te estoy hablando por la cámara directamente, con el canon de la cámara. A ver cómo me escuchás ahora. Y no sale entrecortado ahí, ahí sale bien. Bueno, para un cachito que lo voy a cambiar de lugar. A ver ahí si me escuchás mejor, Nico, a ver si me escuchás mejor ahí, Franco cambió de lugar del conector. A ver si me escuchás mejor ahí. Bueno, volví al anterior, Franco. Bueno, volvemos al anterior porque estaban volviendo los equipos para la cancha, así que vamos a tener que salir así, nomás nos queda otra. No hay otra solución, entonces es raro, ¿no? Porque ayer salió. Ahí cambió algo Franco, a ver cómo me escuchás ahí, Nico, a ver cómo me escuchás. A ver cómo me escuchás, Nico, si me escuchás. Volvemos al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Regresó la canterita primero, ahora lo hizo Guaraní Antonio Franco, envuelto en aplausos. Nuevamente el equipo local tendrá que mover justamente Mauro Gómez para Guaraní Antonio Franco. El comienzo de este segundo tiempo. Algo que da espaldas a la calle Pedernera para el portero Matías Cantero. Arco de la calle Ivanovsky para Luciano Lotz, el número 1 de la canterita. Tiene que mover Guaraní, hay un cambio en el conjunto de Fulgencio Alfonso, ha entrado con el número 16 Walter Gal, ya le voy a confirmar quién es el jugador que se ha ido, y dos cambios mete Guaraní, Lucas Vera con el 13 y Juan Pablo Toledo con el 15. Ya le voy a estar confirmando quiénes han sido los que abandonaron el campo de juego. Pita el árbitro Sebastián Martínez, señores, se juega en Villa Sarita y fútbol. La pelota la cambia contra el costado izquierdo para la salida de Maqueda. Tocaba con Máximo Duto. Otra vez para Maqueda. Se viene Maqueda, levanta la pelota. Buscaba Villalba. Evita. No, al final la termina echando afuera del terreno el jugador Emanuel Valls. Balbuena para hacer el lateral. Se va a cumplir el primer minuto de juego. Al fondo de la cancha buscándolo a Catriel. Arevalo revienta, tirándola directamente por el costado del terreno. Lucas Noguera, el número 2. El 6 en realidad, ¿no? Debí decir. Se ha cumplido el primer minuto. Lateral para la canterita, sin apuros. El equipo de la avenida Jaureche para hacer este lateral.
La pone contra Lía Balbuena. Devolvió Nicolás Vallejo. La va a sacar Báez. Pelota larga que corre. Mauro Gómez. Llega primero Tomás Fernández. La dejó corta. Recupera Duto para Guaraní. Balón para Mauro Gómez. De primera la pone para adentro. Llega Manuel Báez. Corta de cabeza. Brandon Duarte y completó Tomás Fernández. Jugaron corto para Piñeiro. Buscaba Cazapava. Buen anticipo del fondo saliendo de Noguera. Abrió para Machado, que ahora está jugando de número 3. Salió, me parece que Maqueda. A ver, ya le voy a confirmar. Pelota contra la última línea. Es mala la devolución de Piñeiro, lateral para Guaraní, Antonio Franco. Machado de 3. Se ha ido Maqueda entonces con el ingreso de Vera, que está jugando de 4. Lucas Vera entonces por Maqueda, uno de los cambios en Guaraní. Tocó mal para atrás Baez, recupera Arévalos, busca Cazapava, le cierra Noguera. Bien Cazapava jugándola para Catrina Arévalos, se mete al área, atención, y le faltó velocidad. Le cerró el camino Machado, que evitó que rematara el número 9 del conjunto de la Canterita. Repito, Lucas Vera con el número 13 por el número 3, Matías Maqueda. Y el otro cambio es Toledo. Villalba está. Darío Cardoso salió, si no me equivoco. Sí, no lo veo a Darío Cardoso. Por Darío Cardoso, Toledo ha entrado. Ataca otra vez. La Canterita se viene para aquel lado. Walter Gall. Tocaba para Cazapava, tiró un taco, se le quedó la pelota atrás a Piñeiro. Y aprovechó para sacarla Noguera. En el fondo va a responder el marcador central Brandon Duarte. Abrió para Balbuena. Sánchez. La tiene Sánchez. Tocaba para Arévalos. Piñeiro que no podía. Lucha Arévalos. La sacó contra la izquierda. Atención. Se viene a toda velocidad Walter Gall, busca la línea de fondo, viene el centro, Piñeiro se lo perdió. Piñeiro se lo perdió entrando a la carrera solo. Después del centro de Gall. Tenía todo el arco a su disposición para ponerla, se resbaló, me parece, Piñeiro. Y desperdició una gran oportunidad para la Canterita. No sé cuántas más va a tener la Canterita como esta. A los 4 minutos del segundo tiempo se lo perdió Piñeiro. Casi el primero de la Canterita. De la nada. Mandó un centro Walter Gall. Y Piñeiro con todo el arco de frente le erró. Trastabilló y no pudo rematar correctamente. El que se ha ido en la Canterita es el número 10, Agustín López. Para el ingreso de Walter Gall, que allá va a apurarlo justamente a Vera. Se juntaron dos que recién entraron. Combinó con Toledo. Devolución para Vera. Vera que manda al centro. Saca a Brandon Duarte. Le cayó a Duto. La tiene Duto. Cambia contra el costado izquierdo para Machado, que ahora pasó a jugar de este lado. Centro de Machado al área. La peinó Baez. ¡Gol! ¡Mauro! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. A los 5 minutos del segundo tiempo, Mauro Gómez. Gran centro de Machado. La peinó Baez en el primer palo. Y por el otro costado, en la derecha, apareció el goleador del campeonato. Mauro René Gómez. Para anotar el primer tanto del partido. Pasa a ganar Guaraní. En el comienzo de la parte final, Guaraní 1, la Canterita 0. Mauro Gómez lo hizo. Ataca otra vez Guaraní, se viene Mauro Gómez. La soltó contra la derecha, corre por aquel lado Toledo. No va a llegar, lateral para la Canterita, que ahora tendrá que salir a buscar la paridad. Con este resultado, Guaraní se mete en las semifinales
del torneo Apertura y está ganando su 11º partido en forma consecutiva en una actuación realmente fantástica del equipo de Villa Sarita, que sufrió hace 3 minutos nomás esa gran chance que desperdició Luciano Piñeiro y que ahora a través de su goleador termina concretando la diferencia parcial. Cabecea Iván Velázquez, devuelve Vallejos, balón para Fernández, se viene Tomás, levanta Iván Velázquez, la peina Sánchez, venía Arévalo, devuelve de cabeza Noguera, le cayó a Iván Velázquez, toca hacia adentro con Pinto, Gal, se viene Sánchez, Sánchez que la pone contra la derecha para Casapava, en las espaldas de Machado, la tiene Casapava, enganchó, pasó, pero ya se le había ido la pelota. No, le pegó la mano. Le pegó la mano a Casapava y por eso hay tiro libre para Guaraní. Antonio Franco que gana 1-0. Saca larga Noguera, devuelve de cabeza, bien plantado Brandon Duarte, recupera la mitad de la cancha Duto, Lucas Vera, viene Machado, la pone para Villalba, gana sacándola de cabeza fuera de la cancha Mario Balbuena. Estudio Galeano le está ganando 1-0 a Atlético Posadas y también está clasificándose a las semifinales y será rival de Guaraní con este resultado parcial. Estudio Galeano. El otro de los resultados que se está dando en este momento. Pelota larga para Arévalo, la peina Arévalo, saca Vallejo, completa Noguera. De cabeza la pone en la mitad de la cancha. Machado recupera el balón. Iván Velázquez combinaba con Sánchez, perdió con Mauro Gómez. Toca Toledo. Recibe Denis Benítez. Vallejos. Se abre Vera. Recibe la pelota Vera. Denis Benítez. Mauro Gómez totalmente replegado. El pase fue malo. Recuperó Tomás Fernández. Busca a tirar Arévalos, arranca Arévalos, le puso bien el cuerpo Noguera, pelea Arévalos, la manda fuera directamente de la cancha. Está ganando Guaraní, y repito, como gana Galeano, la semifinal es entre Estudio Galeano y Guaraní por ahora, acá en este mismo escenario el próximo fin de semana. Partido único, recordamos, en la cancha del mejor ubicado. Piñeiro que arranca, devuelve Denis Benítez a correr ahora con Toledo. Se viene Toledo por el costado derecho. Se frena, toca atrás en Vera. Lucas Vera que maneja la pelota. Pelota larga para Toledo. Cierra Brandon Duarte. No pudo evitar el lateral después que le robaba la pelota al jugador de Guaraní. Vera con el lateral. La pide Mauro Gómez. Va la pelota para el número 9. Cabeció Mauro Gómez. La pelota que pica la puerta del área la saca Sánchez. Busca Castiel Arévalos. Le pone el cuerpo ganándole Machado. Lo sacó del terreno al número 9 que perdió la estabilidad. El lateral ya lo hizo Machado con Denis Benítez. Noguera. Denis Benítez. Machado. La manda larga, la última línea corta. Tomás Fernández. Gal. Solo a la derecha estaba Sánchez. Pelota para Sánchez. Atrás para Balbuena. Iván Velázquez. Amaga Iván. Pasa.
Entre dos jugadores de Guaraní se frena y vuelve a arrancar. Buena pelota contra la izquierda para Gal. Corre Gal, atención. Llega a la última línea, Gal, viene el centro, rebote, le quedó para Casapava. Se tropezó con el balón, no hubo falta. Y la sacó Vallejos. Combina con Mauro Gómez. Hace la respuesta del conjunto franjeado. Devolvió Balbuena. Toca Arévalos. Balbuena. Arranca Juan Sánchez. Pasa bien el zurdo. Pelota para Casapava. Caía Casapava con la marca de Nico Vallejos. Sin problema, ya controló el arquero Matías Cantero. Vera con un pelotazo para Emanuel Báez. No la pudo controlar, la alcanzó a peinar. Sin problemas, el balón llegó a dominio de Luciano Lotz. Hay falta en perjuicio de Gal, está cobrando el árbitro y hay un lindo tiro libre para la canterita que se anima. El envío será de Walter Gal contra el área. Atención, mira el centro. Salió mal el arquero. Se lo ponió Casapava. Fernández no pudo cabecear al arco. No pudo cabecear al arco y se lo perdió increíblemente el empate. La canterita salió mal. Cantero. Esta vez. Pelota contra el área. Atención, le quedó para Piñeiro. La pisa Piñeiro. Se la saca. Noguera. Recupera Walter Gal. Otro centro. Entró Casapava. La bajó. Pero ya estaba todo invalidada porque estaba en offside. La maniobra. Hay cambio en Guaraní. Se ha ido Agustín Villalba. Ha entrado con el número 17 Santiago Benítez, el ex de La Picada. 17 por 11. Machado que la manda. Saca de cabeza en el fondo Brandon Duarte. Había mano en el camino del jugador de Guaraní. Tiro libre que se hicieron rápido. Busca Gal. Amaga Gal. Lo persigue Denny Benítez. Pelota que se pierde afuera de la cancha cuando intentaba Machado. Ya hicieron el lateral. Saca Machado. Busca Báez. Devuelve Brandon Duarte. Balbuena con esfuerzo. La pelota sigue viva. Arranca Sánchez. La canterita busca el empate. Falta, tiro libre. Por esa infracción contra el hábil Sánchez. El árbitro dice, no juega hasta que yo no dé la orden. Le va a pegar Balbuena en este tiro libre. Rebotó la pelota en Santiago Benítez, el recién ingresado. Atención, busca Gal. Ataca la canterita. La soltó contra la izquierda.
El toque para adentro. Viene Iván Velázquez. Centro de Gal pasado. Arriba Catril Arévalos. Mauro Gómez dando una mano en defensa. La tira fuera de la cancha. Se equivoca en la salida, la canterita la tiró afuera del terreno directamente Franco Pintos. Lateral por el costado derecho para Guaraní que gana 1-0. ...17 minutos se cumplen... de este segundo tiempo con gol de Mauro Gómez. Está ganando Guaraní por 1-0. A los 5 minutos el tanto de Mauro. Piñeiro. Arranca Piñeiro, foul de Denis Benítez en el arranque de la maniobra, dice el árbitro. Hay tiro libre para la canterita. Iván Velázquez. Pintos, rebotó Velázquez. Y atención, la pelota le quedó para Báez. Arranca Manuel. No puede con la marca de Balbuena. Bien Balbuena. Sale del fondo. Pintos. Sánchez. Amaga Sánchez. Foul. Y tarjeta amarilla para Benítez. Perfecto. Sebastián Martínez. Era cantado que era para amarilla esa falta. Tiro libre para la canterita que se ilusiona. Se viene un cambio. Otro cambio en realidad. Gabriel Dominico con el número 17. Extrañamente en el banco de relevo de la canterita. Se va a ir Arévalos, el número 9. Catril Arévalos. No creo que Dominico vaya de 9, pero sí va a haber alguno de los volantes que irá a jugar justamente en la posición de Arévalos y Dominico para trabajar en la mitad del terreno. Gana un jugador con buena pegada, buena técnica, buen manejo de pelota. La canterita. Gal con el centro sobre el área. Atención, arriba Nicolás Vallejos. Sale Toledo. Báez. Se la toca afuera. Balbuena. Saque de mano para Guaraní. Sin apuros. En 19 del periodo final. Reitero. Gana Galeano. Estudio Galeano 1-0 a Atlético. Y tendrá que jugar con Guaraní en semifinales. Se viene Toledo, viene el centro, la bajó Báez, puerta diaria, la punteó para Mauro Gómez. Buena marca de Gal, la pelota rebotó en la mano de Gal. Y Martínez está dando un tiro libre con mucho riesgo para la valla que defiende Luciano Lotz. Tiene una buena chance. Tiro libre para Guaraní, le va a pegar Mauro Gómez. Buena chance. Es ideal para un diestro. Le va a pegar Mauro Gómez. Atención. Báez para la zurda, Mauro para la derecha. Pasó Báez, Mauro Gómez. Está por el arquero, Báez por arriba. Al arquero que controla. El arquero que controla. Se salvó la canterita. Lateral para Guaraní que hace Machado. Devuelve Noguera. La busca Báez, la bajó muy bien.
para Santiago Benítez. Arranca Santiago Benítez. Se viene por la izquierda. El número 17 enganchó entre 3. Pasó. Viene Duto. La cambia todo contra el costado derecho para Toledo. Con la marca de Fernández se le terminó la cancha. Rebotó en Fernández. Es córner. Tiro de esquina para Guaraní. Toledo para pegarle. Gana 1-0 la franja. Y es semifinalista. Viene al centro. Busca Mauro Gómez. Le rebotó la pelota inesperadamente. Después la sacó Sánchez. Corta Vera. Recupera Sánchez. Entregó para Dominico. Luchaba Dominico. Perdió. Le pega como puede. Noguera sacándosela de encima la pelota prácticamente que se fue la casa Ivanovski. Amonestado Iván Velázquez, el número 5 del conjunto visitante. Cuando se viene otro cambio, Benjamín Benítez a la cancha con el número 14 en lugar del número 4, Mario Balbuena, para tener remate de media distancia. Benjamín Benítez, ya sabemos cómo le pega. Ataca Guaraní. Por el costado derecho se viene Manuel Báez. La pelota le quedó en las espaldas a Vera, que de todas maneras corre buscando esa pelota contra la línea de fondo. Rebotón Tomás Fernández que la saca. Busca a Gal. Entregó para Pintos. Para la respuesta de la canterita. Gal que la dejó para Dominico. Dominico que la manda para Casapava. Se viene el número 7 que después saca un remate que se pierde totalmente desviado. A los 25 minutos del segundo tiempo se viene Alan Almirón. Alan Almirón para entrar en Guaraní. Antonio Franco. Con el número 16. El mediapunta. Veremos quién deja la cancha. Se va a ir Manuel Báez con el número 10. A la cancha Almirón por Báez. 26 minutos se van a cumplir de la parte final. Guaraní está logrando su 11º triunfo en forma consecutiva. Todo lo que jugó hasta aquí en la apertura, Posadeño lo ha ganado. Ganó la zona invicto con 30 puntos y ahora en este partido único de cuartos de final está ganando 1-0 a la canterita. Saca Benjamín Benítez. Corto. Recupera Machado. Machado con el centro. Atención, le quedó para Toledo. Está en el área. Se tuvo que abrir un poco contra la izquierda. La saca para Almirón. Primera intervención de Alan. Tuvo que retroceder. Entregó para Máximo Duto. Un rebote.
B. La va a sacar Iván Velázquez. La pisa Iván Velázquez. Pasó de largo Duto. Foul de Duto y tarjeta amarilla para el número 8. Que cortó una jugada prometedora. La sacaron rápido para Casapava. Pie a pie con la marca de Machado. Se frena Casapava. Rebotó en Santiago Benítez y la saca después Machado afuera. Lateral que hace Benjamín Benítez. Entregó para Iván Velázquez. La puntea. La dejó corta. Amaga. Muy bien. Brandon Duarte. La sacó para Pinto. Casapava. Viene Dominico. Foul de Dominico. Tiro libre para Guaraní. Se la marcó el asistente al árbitro. 27 minutos de este segundo tiempo. Gana Guaraní 1-0 con el gol anotado por Mauro Gómez en el arranque de este periodo complementario. Estudio Galeano le sigue ganando 1-0 Atlético Posadas en la cancha de La Picada. En otro de los partidos que también usted puede seguir a través de nuestra plataforma en YouTube. Mitre y Crucero están 0-0 por el torneo federal A de fútbol. Ataca a la canterita, pelota contra el área. La buscaba Piñero, le quedó para Casapava. La sacó como puede Toledo. Recupera la canterita, pero después la devuelve Duto. Corría Toledo, pierde y cae con la marca de Tomás Fernández. Sale Benjamín Benítez. Pelota larga contra el área, atención, le quedó para Piñeiro, está Piñeiro, es muy zurdo. La tuvo que sacar del área para otro zurdo Sánchez. Sánchez tocando corto para Pintos, amaga Pintos, se viene por la derecha. Le cerraron el camino entre dos, la pone para adentro. De taco intentaba Santiago Benítez. La tuvo que tocar afuera de la cancha cuando caen varios artefactos explosivos en la tribuna de Guaraní. Se venía Piñeiro, mano de un Piñeiro. Mano de Piñeiro. Tiro libre. Favorable a Guaraní que sigue ganando 1-0. ...29 minutos van del segundo tiempo. Gol de Mauro Gómez para la victoria parcial, número 11 consecutiva del equipo de Juan Luchanzi y Manuel Duto. Saca a Luciano Lotz, largo envío que devuelve de cabeza a Noguera, le cae a Piñeiro. La dejó corta y la recuperó Denny Benítez. Santiago Benítez que arranca muy bien, lo dejó por el camino desparramado. A Benjamín Benítez, se metió al área, es un golazo, tocó para adentro y la sacó en la boca del arco. Tomás Fernández remata de lejos, Mauro Gómez queriendo sorprender afuera. Una jugada fantástica de Santiago Benítez, con caño incluido en el arranque de la maniobra, fue eliminando, limpiando el camino a pura gambeta. Cuando salió el arquero Lotz, le alcanzó a puntear, pero sin potencia. Y el defensor Fernández la pudo sacar. Brandon Duarte fue en la boca del arco, cuando parecía inminente la caída del arco de la canterita. Viene Dominico, se la roba Denny Benítez, mejor perfilado. La pone larga para Toledo. Llega Toledo, la dejó de taco. Denny Benítez, la pide por adentro. Santiago Benítez, se frena. La saca para atrás. Con Vera. Mauro Gómez totalmente replegado. Tocó Denny Benítez, Mauro Gómez. Denny Benítez la pisa. El número 5 la sacó en la derecha. Para Vera. Centro. Alan Almirón. Se le escapaba el arquero, pero con falta del atacante. El tiro libre para la canterita. 31 van. Cuando se vienen 3 cambios, 2 en la canterita y 1 en Guaraní. A ver. Con el número 13. Mariano Martínez y con el número 18 Nicolás González entran en el equipo de la canterita. Se van Casapava y Piñeiro.
Cazapava y Piñeiro afuera. Repito, han entrado Mariano Martínez y Nicolás González. Y en Guaraní se va a ir el autor del único gol del partido, Mauro Gómez, y con el número 18, Leonardo Rojas, ingresa en la formación franjeada. 31,5, pelota contra el área de Guaraní arriba, Nicolás Vallejo, muy firme ha estado Vallejos. Roba Fernández, se viene Fernández, entregó para Gal, amaga Gal, va a colocar el centro, viene el centro, la saca Vallejos. Le quedó para Pintos, arranca Pintos, se viene contra el área, un buscapié, la saca. Con una pirueta a la puerta del área, Santiago Benítez. Para atrás, Brandon Duarte con su arquero Luciano Lotz. Sale a quemar las naves, la canterita con los cambios que introdujo. Amaga, Pintos, tocó con Sánchez, foul de Machado, tiro libre. Para la canterita, que busca el empate, que lo podría llevar a la definición por penales. Acomoda el balón Gabriel Dominico, el ex Elbrete y Crucero del Norte en el Federal A. Dominico para entrarle. Todo la canterita va a buscar de arriba. El empate, se repliega Guaraní. Pega un grito, como indicándole a sus compañeros. La barrera pide distancia a Dominico. Más atrás tiene que ir Santiago Benítez. Bueno, más atrás es una forma de decir. Centro de Dominico al segundo palo, la bajaron para adentro, no llega. Por aquel lado el recién ingresado Nicolás González. Y la pelota se perdió por línea de fondo. Lo advierte el árbitro al arquero Cantero como para que se apure. Saca Vallejo corto, devolvió Dominico. No llega González, la tira afuera Noguera. 34 minutos se van a cumplir. Hay dos pelotas en la cancha, recién no había ninguna. Se adelanta para hacer el lateral Franco Pintos. Dominico, la aguanta Dominico, tira un taco, recuperó Denny Benítez, revienta la pelota Machado, a correr. Falta, le están cobrando en ataque al recién ingresado, número 18. Leonardo Rojas, quedó golpeado Brandon Duarte por el caballito que le hizo el jugador de Guaraní. Y hay tiro libre para la canterita. 35. Quedó dolorido todavía Brandon Duarte. Benjamín Benítez para pegarle. Va a ser un centro contra el área. Allá van 4 camisetas de la canterita contra el área. No hay distancia. Amonestado Almirón por no guardar justamente los 9 metros 15. Y aprovecha Benjamín Benítez para adelantar un poco la pelota. No quedó bien Brandon Duarte después del caballito que le hizo Rojas. Tiro libre, Benjamín Benítez para pegarle. 35, parte final. Gana Guaraní 1-0, se reparó esta vez el defensor, viene el centro. Entraba Gal, la peinaba Nicolás González, devolvió Machado. Va a la contra de Guaraní, la puntea Alan Almirón. No llega Santiago Benítez, corta Benjamín Benítez. Iván Velázquez, para atrás con Brandon Duarte. Balón para Sánchez. Anticipo de Machado. Tirándola afuera. Reclamaban que era para Guaraní, parecía, ¿no? Se viene Nicolás González, se equivoca en el pase. Devolvió Santiago Benítez. Traba Fernández. Se viene Tomás Fernández. Nicolás González. Tomás Fernández. Ahí, no hay falta, sigue la jugada, la tiene Walter Gal, tocó corto para Pintos, maniobra Pintos, entre dos jugadores de Guaraní, la pone para adentro, aprovechó
Machado entre tres jugadores de la canterita para sacarla. Pegó en Dominico y después pegó, me parece, en Machado. El lateral es para la canterita, perfecto. Sí. Está bien, está bien. Tienen razón, por más que proteste ahí el banco de Guaraní. Por último pegó en el defensor de Guaraní. Sánchez. Iván Velázquez. Se replegó demasiado Guaraní para jugar solamente de contra y esperarlo a la canterita, que por ahora no tiene claridad y tampoco generación de juego. 37 se van a cumplir. Se viene Benjamín Benítez, la pone larga para Nicolás González, arriba de cabeza despejando Noguera. Completa Denny Benítez. Almirón, Toledo. Le gana a Fernández. El taco de Roja, se viene de Toledo. Solo Almirón para el segundo. Almirón, Tapolot. Enorme el arquero, córner. Quinto para Guaraní. Una gran contra entre Toledo, Rojas. El toque para adentro. La llegada franca de Alan Almirón. Y la gran tapada del arquero Luciano Lotz para impedir el segundo y quizás liquidar el pleito a favor de Guaraní. El córner le va a pegar Denny Benítez. Toledo. Viene el centro cerrado. En contra Brandon Duarte. En contra Brandon Duarte, quiso despejar la pelota que pasó el primer palo, también la posición del arquero. Cuando quiso despejar Duarte ya era demasiado tarde. La pelota le pegó en el muslo de su pierna zurda y se metió lentamente en el arco para marcar el segundo tras el córner de Toledo. Segundo de Guaraní, Brandon Duarte en contra, Guaraní 2, la canterita 0. Parece la cosa liquidada. Guaraní se va a las semifinales del torneo de Apertura y espera por Estudio Galeano o Atlético Posadas. Arranca Santiago Benítez, la pone para Roja, buena marca del fondo de Brandon Duarte. Pintos, busca el descuento la canterita, el pase muy largo para Martínez. Sale Cantero y controla. 39 tenemos en el estadio Clemente Argentino Fernández Oliveira. Gana 2-0 Guaraní. Y parece todo liquidado. Sale el arquero Lotz. Viene Sánchez. Ataca la canterita. No puede Santiago Benítez. Tocaba para Martínez. Otra vez para Sánchez. Sánchez para Dominico. Traba con todo. Pintos. Amarilla para el número 6. Que fue con las dos piernas para adelante. Roja porque estaba molestado. Claro, estaba molestado. Amarilla más amarilla. Se queda con 10 la canterita. Que pierde 2-0. Con 10 por la expulsión de Franco Pintos, el número 6. Protestan los de la canterita, los de Guaraní que le responden. El árbitro ya tomó la decisión de abrir justamente el lugar donde estaban todos arremolinados. Se va a reanudar el partido
Sí, ganando 1-0 Estudio Galeano. Atlético Posadas en cancha de la Picada. Son los últimos instantes de ese partido. Y todo parece indicar que Guaraní y Estudio Galeano se van a encontrar en las semifinales de este torneo de apertura. Ataca Guaraní, no podía Almirón. Sale del fondo Benjamín Benítez. Toca para Sánchez. La tiene Sánchez. Dominico. Ataca con uno menos. La canterita. Le quedó para Gal. Picaba Mariano Martínez, pero tarde. Julio Vallejos y salió el arquero. Cantero para quedarse con ella. Final en Rocamora, 0-0, Crucero y Bartolomé Mitre. Aquí va Guaraní por más, tiró Toledo, tapó el arquero. Tapó el arquero. Repetimos, han empatado 0-0, Mitre y Crucero. La busca Rojas, desde atrás, se la saca limpiamente Iván Velázquez. Arranca Sánchez, le robó la pelota a Santiago Benítez, adelantó demasiado, trabó y ganó. Saca Brandon Duarte. Jugaba Gal. Dominico. Se equivocó Velázquez, roba el Almirón. Tocaba para Denis Benítez, recupera Benjamín Benítez. Dominico. Sánchez, la pisa Sánchez, lujo de Sánchez, otro lujo de Sánchez, combinaba con Velázquez, arranca Sánchez, sigue Sánchez, tocó para Martínez, Martínez que la pone para adentro para Gal, pelea Gal, lo persiguen dos, engancha Gal, bien Gal, hizo una de más y después perdió y la tuvo que mandar afuera, tiro libre, al final la infracción cometió el número 16, tiro libre para el conjunto local que gana 2-0. Recupera Iván Velázquez. Jugó a la puerta del área para González, Martínez. Abrieron para Gal. Ahora en la derecha viene el centro. Rebota el Machado. Recupera el balón. Walter Gal. Va a venir el centro. Le quedó para González. Está en el área. La sacó para Dominico de zurda. Rebotó en el camino. En Denis Benítez y se va al córner. Tiro de esquina. El cuarto para la canterita. Gana 2-0 Guaraní. Y está cerca de las semifinales del torneo de apertura. Y en el centro, arriba de cabeza, Brandon Duarte que busca revancha. Le pegó Duarte, rebotó el Machado. La saca Machado, quedó corta. Recupera Gal con Brandon Duarte. La dejó de taco Brandon. Juega Gal. Sánchez. Para adentro con Dominico. Se viene Gabriel Dominico. La cambia contra la izquierda. Devuelve Vera. Va a haber tarjeta amarilla para Toledo. Lo hicieron ya para Martínez. La tiene Martínez. Le pegó al arco. Rebota en Vallejos. Le quedó para Martínez, viene el centro y en el primer palo se arroja para quedarse con la pelota Matías Cantero. Rojas, la pone para Toledo de cabeza contra el costado derecho. Encara la marca de Fernández.
Guaraní a punto de coronarse semifinalista. Lo espera Estudio Galeano, que sigue ganándole 1-0 Atlético Posadas. El próximo fin de semana volverá a ser local Guaraní porque es el mejor equipo del torneo de apertura. Ganó los 11 partidos que ha jugado hasta aquí. Una gran actuación de este joven equipo. Faltan 5 todavía en cancha de La Picada, donde sigue ganando Estudio Galeano. Acá ya pasamos el tiempo reglamentario. Solo esperamos el final del árbitro. 47. Se va a terminar. Guaraní a las semifinales. Guaraní gana 2-0. Pelota jugada hacia atrás para Vera. El árbitro dice no había dado la orden. Tiene que repetirse. El tiro libre. Entre Vera y Toledo por el costado derecho. Jugaron con Denis Benítez. Otra vez para Toledo. Toledo que la pone corta para el Mirón. Devolución para Toledo. Para la línea de fondo enganchó. Pasó de largo Tomás Fernández. La pone para adentro. Rebota. El balón en Nicolás González. La saca Brandon Duarte. Tocó para adentro. Iván Velázquez la sacó del área como pudo. Benjamín Benítez ya recuperó la pelota. Guaraní en la mitad de la cancha. Se viene Lucas Vera. Centro. Cabezazo. Benítez. Gol de Guaraní. Santiago Benítez de cabeza. El tercero. Guaraní 3. Clasificado semifinalista, la carterita 0. Un gran centro de Lucas Vera. Desde la derecha, la pelota cayó en el segundo palo. Sin reacción, sin respuesta. El fondo de la canterita. Un regalo para Santiago Benítez. El ex en La Picada que de cabeza le cambió la trayectoria del balón al portero Lotz, que nada pudo hacer, y anota el tercero en el final del partido. No hay más tiempo. Se va a terminar la historia. Guaraní a las semifinales. 49 minutos. Pita el árbitro. Terminó el partido. Terminó el partido. Guaraní le acaba de ganar 3-0 a la canterita y se ha transformado en semifinalista del torneo Apertura de la Liga Posadeña de Fútbol. Todos los goles en el segundo tiempo. A los 5, Mauro Gómez. A los 38, Brandon Duarte. Brandon Duarte digo en contra. Tras un córner ejecutado por Toledo del costado izquierdo. Y a los 47, Santiago Benítez de cabeza, cruzando un gran centro desde la derecha enviado por Lucas Vera, dejando sin asunto al portero Lotz, anotó el tercero. Final, Guaraní 3, la canterita 0, el equipo de Luchanz y de Manuel Duto se mete en semifinales del torneo de apertura. Deberá jugar como local el próximo fin de semana, por ahora con Estudio Galeano, que le sigue ganando 1-0 a Atlético Posadas. Ese será el próximo rival en el camino hacia el título de este torneo de apertura. La otra llave, Jorge Gibson Brown en Villa Urquiza recibirá a Candelaria o Huracán, que están jugando en este momento en la antigua capital. Por el Federal A les recuerdo, 0-0 empataron Mitre y Crucero en el comienzo de la reválida. Y acá Guaraní ha logrado una victoria justiciera, fundamentalmente después del tanto de Mauro Gómez. Porque hasta ese momento el partido había sido parejo. Es más, recordarán ustedes que Piñeiro, 2 minutos antes del gol de Mauro Gómez, se perdió un gol cantado para la canterita que pudo haber cambiado la historia del partido, el trámite. Aunque a lo mejor el final hubiese sido el mismo. Pero es incomprobable.
Y 2 minutos después de ese gol que se perdió Luciano Piñeiro, Mauro Gómez acertó con un cabezazo corto después de que le cambiara la trayectoria a un centro de Manuel Báez, un centro de Machado, desde la izquierda, la peinó en el primer palo Manuel Báez y Mauro Gómez entró en el segundo para conectar hacia el gol y marcar el 1-0. Y a partir de ahí lo comenzó a justificar totalmente el triunfo del conjunto local, porque fue superior por inteligencia, por táctica también, manejó bien los tiempos, los cambios le dieron buen resultado a la dupla técnica de Guaraní, hay que decirlo. Todos los jugadores rindieron en buen nivel, inclusive los que ingresaron desde el banco. Y así, Guaraní con la victoria parcial no sufrió en ningún momento del complemento. Y había que esperar nomás que llegara el segundo, en esa desafortunada jugada donde Duarte quiso despejar, la pelota le pegó en el muslo y terminó entrando. Yo no sé si igual no entraba o si no hubiese sido gol de Guaraní, porque había en las espaldas de Brandon Duarte otro jugador de Guaraní como para marcar el segundo, porque ya estaba totalmente fuera de escena, fuera de foco el arquero Lotz, y a lo mejor hubiese terminado de la misma manera, pero bueno, terminó pegando en Duarte y fue el 2-0, y el tercero llegó como frutilla del postre sobre el final, con ese cabezazo muy bien ejecutado por Santiago Benítez, cambiando la trayectoria del balón. Ha ganado Guaraní, es semifinalista y seguramente tendrá que enfrentar a Estudio Galeano, que sigue ganándole 1-0 a Atlético Posadas en la cancha de La Picada. Junto a Nicolás Gómez y junto a Franco Moraes, nos vamos desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira. Gracias por acompañarnos. Será hasta todos los momentos.